Buenas tardes, mi nombre es Lorena Antesana y bueno, el tema que nos convoca hoy es poder hablar un poco sobre lo que es la importancia del abordaje multimodal en la comunicación y siempre pensando la comunicación como una herramienta esencial para el aprendizaje. Vamos a la siguiente diapositiva, la voy pasando yo de acá. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Esto de poder valorar la diversidad. Y siempre enfocándome desde el ámbito educativo, desde lo que yo les puedo compartir mi experiencia. Contemplar al estudiante desde su diversidad. Todos somos diversos en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestras maneras de aprender. Todos aprendemos de maneras diferentes. Todos procesamos la información de manera diferente. Y más nuestro estudiante. Si pensamos que es un estudiante que tiene discapacidad múltiple o sordoceguera, tenemos que pensar que tiene necesidades muy particulares de acuerdo a sus características. Esas necesidades pueden ser en la comunicación, en la interacción con el otro, en la forma de relacionarse con el entorno, el modo en cómo aprende la realidad, cómo comprende la realidad es muy diferente a la de cualquier estudiante que tiene un desarrollo normal. Y por supuesto que sus experiencias van a determinar también sus modos de aprendizaje. Por eso es importante valorar la diversidad y sobre todo conocer al estudiante en su plenitud, sus necesidades, sus capacidades, sus habilidades, sus potencialidades, las experiencias que está necesitando de aprendizaje y sobre todo su comunicación. Cómo comprende el entorno de su estudiante y qué formas utiliza para comunicarse. Acá tenemos, por ejemplo, una definición de comunicación y dice, se puede considerar que la misma implica en todo interacción. Y esto es lo más importante. Si no hay interacción, si no hay un ida y vuelta, si no hay una toma de turnos, si el estudiante no toma el lugar de receptor y de emisor, no hay una comunicación, no va a haber una verdadera comunicación. Ante todo es interacción, es ida y vuelta. Pensemos en el aula, cuántas veces estamos en una situación de que damos indicaciones al estudiante y no damos oportunidad para que el estudiante responda. Y pensamos que estamos trabajando en comunicación. Y después dice que para poder comunicarnos, para que poder interactuar, podemos emplear diferentes códigos en función de nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Y podemos utilizar diferentes recursos, es decir, que de acuerdo a lo que yo conozca, a lo que yo pueda y mis necesidades, voy a utilizar diferentes formas para poder comunicarme. Vamos a ver algunas de estas formas en las que se pueden comunicar nuestros estudiantes. ¿Qué es importante valorar en la comunicación? Como dijimos recién, cada estudiante puede comunicarse de diferentes maneras de acuerdo a sus capacidades. Entonces podemos hablar de una comunicación no verbal y de una comunicación verbal. ¿Qué es importante también tener en cuenta en lo que es la comunicación? Que hay una comunicación expresiva y hay una comunicación receptiva. Hay formas y funciones comunicativas y hay un desarrollo general de la comunicación. Este desarrollo de la comunicación tiene que ver por las diferentes etapas en que va pasando la comunicación. Por ejemplo, que puede ser desde una comunicación no intencional a una comunicación intencional o desde una comunicación más concreta hacia una comunicación más abstracta. Vamos a profundizar un poquitito más en lo que son las formas y las funciones. ¿Por qué profundizamos en esto? Porque es importante conocer cómo se comunica nuestro estudiante. Porque es el punto de partida para poder aprender. De estas formas comunicativas va a depender de cómo va a ser la propuesta que nosotros formulemos para nuestro estudiante. Y si hablamos desde el ámbito educativo, la comunicación es transversal a todo el proceso de aprendizaje. Si no hay comunicación, no va a haber aprendizaje. A ver, veamos algunas formas comunicativas. Hay señalar, expresiones faciales, movimientos corporales.
tenemos muchas formas ahí que son no verbales, por supuesto las verbales como el lenguaje que todos conocemos. Y funciones, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos formas, utilizamos diferentes formas de comunicarnos, siempre con alguna intención comunicativa, que es esa función comunicativa del lenguaje. Entonces, por ejemplo, el estudiante puede señalar un objeto con la intención comunicativa o con la función comunicativa de afirmar que quiere ir a hacer esa actividad. O, por ejemplo, puede señalar una fotografía con la función o con la intención comunicativa de solicitar una persona que no se encuentra en ese lugar o una actividad que esté representada en esa fotografía. El estudiante puede utilizar diferentes formas con una misma intención comunicativa. Bien, ¿qué implica esto? Implica que nosotros como docentes debemos contemplar todas estas maneras de comunicarse del estudiante y por lo tanto implica que tengamos que hacer un cambio en nuestro modo de enseñar. Implica que tenemos que estar atentos a todo ese bagaje que tiene nuestro estudiante, a todo lo que es conocido por él. Entonces nos invita a ser docentes multimodales, es decir, que cuando nosotros estemos en el aula debemos aplicar múltiples recursos, todos los recursos que el estudiante necesite para comprender y para expresarse. Si hablamos desde la comprensión, es todo lo que el estudiante puede comprender. Por ejemplo, puede comprender señas, o puede comprender una fotografía, o puede comprender una parte de objeto. Y las formas expresivas que tienen que ver, por ejemplo, el estudiante puede estar en un nivel de su comunicación receptivo, donde puede comprender el lenguaje hablado, pero que todavía en su nivel de desarrollo de la comunicación expresiva solamente puede utilizar formas no verbales. Entonces nosotros tenemos que poner a disposición del estudiante todos los recursos con los diferentes grados de representación o niveles de representación para que el estudiante pueda comprender y a su vez eso le permite poder expresarse. Por ejemplo, en la diapositiva que vemos el uso de señas, el uso de pictogramas, podemos elaborar diversidad de materiales como tableros, display de selección, dependiendo siempre de las necesidades del estudiante o de la función comunicativa que tengamos que trabajar. Vemos también ahí miniaturas, vemos también dispositivos tecnológicos y el braille. Siempre recuerden que estas formas de representación van a depender de la necesidad del estudiante y de lo que sea conocido para el estudiante, de su capacidad y de la forma comunicativa que nosotros queremos que el estudiante pueda alcanzar. Siempre tenemos que ir desde lo más concreto hacia lo más abstracto y es importante que el estudiante pueda hacer ese proceso. Bien, algunas de las cosas que podemos implementar. Estos son indicadores donde ustedes pueden ver diferentes formas de representación. Entonces, por ejemplo, hay lugares, hay una forma de que nosotros podemos realizar diferentes ajustes en los ambientes donde se mueve el estudiante. Esto es, por ejemplo, dentro de una institución. Y hay ven, por ejemplo, un placar donde se guardan todos los elementos que son necesarios para el almuerzo. Que pueden ver el objeto concreto, la foto de ese objeto, el pictograma de ese objeto. Un poquito más abajo pueden ver la seña, no se ve tan bien, pero ahí está el dibujito de la seña de la palabra tenedor. Está la palabra tenedor y abajo de la palabra tenedor está la palabra en braille. No se puede ver bien, pero el pictograma también tiene un relieve para que el estudiante que necesite tocarlo y darse cuenta de lo que significa puede tenerlo ahí. Después vemos partes de objetos como repasador, no es completo, sino que es una parte de objeto. Varias formas de representación. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros podemos dar desde lo receptivo múltiples formas comunicativas, indicándole todas las cosas que se encuentran en ese lugar. Y por otro lado, desde lo expresivo también le estamos dando formas, porque por ejemplo, si nosotros le preguntamos ¿qué tenés que buscar ahora? Y el estudiante en ese momento no sabe la seña, puede tranquilamente señalar aquella forma comunicativa y poder darnos una respuesta. Acá tenemos otro ejemplo de otro placar donde vemos todas las formas de representación también.
Y siempre acuérdense de que tenemos que utilizar estos recursos tanto para lo receptivo como para lo expresivo. Otro ejemplo más que tenemos acá, por ejemplo, baño para varones, baño para mujeres. Y otro anticipador que tenemos acá que me olvidé de decirles en la diapositiva anterior, por ejemplo, es el color. En la diapositiva anterior teníamos el rojo para todo lo que tenía que ver con el ambiente de la cocina. Y acá tenemos el celeste para todo lo que tenga que ver con el ambiente del baño y de higiene. Bueno, vemos otro ejemplo más. Fíjense, ahí también tenemos el reborde celeste, que indica eso es en otro baño. Ahí tenemos un concreto, que es el jabón, el dibujo del jabón, la foto de ese mismo espacio, de ese baño. Y también pueden ver una canastita, que esa canastita sirve para, por ejemplo, cuando el estudiante llega al baño y necesita de un objeto de referencia para darse cuenta de que ha llegado, puede dejar esa referencia dentro de esa canastita, o si usa una tarjeta puede ponerla en el recuadro celeste que hay, es una placa imantada, y el estudiante puede poner la foto o el picto, lo que esté utilizando en ese lugar, y cuando termine la actividad la puede sacar. Por supuesto, siempre dependiendo de las necesidades del estudiante, ¿no? Bueno, otra forma. Decíamos que si no hay comunicación, no hay aprendizaje. Entonces, nuestros estudiantes tienen el derecho de poder acceder a lo que son los contenidos prescriptos. Dentro de unas áreas del conocimiento tenemos lo que es lengua y literatura. Entonces, ¿cómo trabajar la parte de cuento, la parte de lectura y escritura? Bueno, este es un cuento de San Martín, es un prócer muy importante en Argentina. Y acá tienen, por ejemplo, la imagen y por el otro lado el texto. Pero el texto, fíjense en todos los soportes visuales que tiene, todas las formas de representación. Tiene de señas, tiene dibujos de mapas, tiene fotografías, tiene la palabra mayúscula, los verbos en rojo para que el estudiante los pueda reconocer. Entonces, fíjense en cómo a través de esto hacemos que el estudiante pueda hacer una lectura de eso, porque él puede leer las palabras, pero también puede leer los dibujos de las señas, puede leer las fotos, y siempre teniendo en cuenta de corrernos un poco del lugar tradicional de lo que es lectura y escritura. No solamente es lectura de palabras, sino es lectura de imágenes, de objetos, de miniaturas, todo eso también es lectura. Y por otro lado tenemos la imagen, donde nosotros podemos ir mostrando el aborigen, podemos ir haciendo una con relación con la otra. Otra forma que el estudiante puede contar es a partir de una dramatización. Entonces, si dentro de las formas comunicativas preponderantes de nuestros estudiantes son las expresiones faciales y los gestos naturales, bueno, entonces una forma que buscaremos para que el estudiante nos pueda demostrar lo que ha entendido este cuento puede ser una dramatización. Veamos otro ejemplo. Fíjense, tenemos a la izquierda la figura que sería natural de un cuento, de cualquier cuento, y por el otro lado de la derecha de las cosas que ustedes pueden hacer para que sea más significativo para el estudiante, para que lo pueda comprender. Entonces tenemos el dibujo sobre la mamá de Sarmiento, tenemos el dibujito de la seña, tenemos la palabra mamá y el nombre, y después sobre el papá del personaje de este cuento que es Sarmiento, tenemos la palabra papá y el dibujo de la seña papá y el nombre. Tenemos diferentes sistemas de representación ahí. Otro ejemplo, si seguimos hablando de este personaje que es Sarmiento, fíjense en cómo podemos utilizar un mapa, hacer un aumentativo de la provincia de la cual estamos hablando específicamente, el nombre de la provincia, la seña de la provincia, y por el otro lado el personaje del que estamos hablando y la seña que representa a ese personaje. Otra actividad que podemos hacer, por ejemplo, si nos vamos a hacer una actividad, en este caso habíamos ido a la casa de uno de los compañeritos a festejar el cumpleaños. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todas las experiencias, absolutamente todas las experiencias
como momentos de aprendizaje para trabajar la comunicación. Entonces, fuimos, ¿qué podemos hacer? Hacemos un registro, registramos con fotos los diferentes momentos de la fiesta. Al día siguiente, vamos con esa foto, le mostramos a los estudiantes, bueno, ¿qué fue lo que más te gustó del cumpleaños? El estudiante que pueda va a mirar la foto, va a señalar, el que no va a poder dibujar. Entonces después entre todos armamos un relato. Pues, ¿cómo quedó este? Ayer Nahuel, cumpleaños, todos fuimos a su casa, nosotros comimos torta y tomamos Coca-Cola, ¿sí? Este fue un relato que lo armamos con los estudiantes que habían participado de esa actividad y cada uno pudo hacer su aporte. Eso es lo más valioso, es que si nosotros tenemos en cuenta las capacidades del estudiante, todos, absolutamente todos van a poder participar. A ver, vemos otro ejemplo. Por ejemplo, estamos haciendo una torta. Es una actividad muy linda, que a todos les gusta cocinar. La mayoría de los estudiantes les gusta cocinar porque les gusta el producto final, que es poder comérselo. También lo aprovechamos para trabajar todo lo que es la parte de comunicación y la parte de lengua y literatura. Entonces, ¿por qué no podemos armar un vocabulario de todos los ingredientes que nosotros utilizamos para hacer esa torta, con diferentes niveles de representación? El concreto también está porque lo usamos en la elaboración de la torta. Otro ejemplo es por ejemplo, pueden hacer una secuencia de actividades donde hacen como un análisis de la tarea, hacen un desglose de las partes más importantes de una actividad. Esta, por ejemplo, es de hacer panchos. Entonces hay diferentes etapas en las que participa el estudiante. Entonces la idea es que uno se pueda ir corriendo y que el estudiante por sí mismo pueda ir ejecutando la actividad con el apoyo de esta secuencia en pictogramas. Otro ejemplo, si estamos trabajando en las prendas de vestir, el estudiante puede buscar en revistas las diferentes vestimentas, bueno, y ahí lo acompañamos con la palabra, el dibujo y el dibujo de la seña. Otro ejemplo que tenemos por acá es un calendario mensual. Fíjense, en la parte de arriba están los días de la semana con los números que se van tachando a medida que van pasando, y en la parte de abajo, que te lo tenemos un poquitito más ampliado en la parte de la derecha, tenemos con pictos representando la actividad principal de ese día. Esto no quiere decir que sea igual para todos. Este estudiante necesitaba poder organizar sus tiempos y anticiparse lo que iba a pasar. Entonces por eso se le hizo este calendario poniendo la actividad más importante del día. Y abajo fíjense que hay una hilera donde él puede contar cómo se sintió, si se sintió bien o si se sintió mal en esa actividad. Bueno, y ya un poco terminando, es importante contemplar al alumno en toda su totalidad, aprovechar todas las situaciones de aprendizaje posibles para favorecer su comunicación. Un estudiante que no se comunique es un estudiante que no puede contar lo que le pasa, cómo se siente, lo que aprendió, no puede compartir sus conocimientos con otros estudiantes ni con uno. Es un estudiante que no puede desarrollarse plenamente. Por eso es importante como docentes que contemplemos esto del abordaje multimodal, ¿sí? Darle a cada estudiante lo que necesita. Es nuestra obligación poder brindarles eso. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.